Y damos vuelta a la página y nos vamos a mirar al mundo con Lisandro Sabanés. ¿Cómo le va? Bien, bien. ¿Bien? Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para...? Bueno, estamos observando a la Argentina desde En el afuera, mundo, ¿no? En el sí. mundo estábamos siguiendo atentamente la gira del presidente Mauricio Macri. Estuve en Chile cubriendo lo que fue Sí, la agenda cumbre de la internacional Alianza del intensa la del Pacífico. presidente. Sí, sí. Desde ahí él siguió para Europa, yo me vine para La Plata. Ajá. Y bueno, mantuvo muchas reuniones con figuras de primer nivel de la Unión Europea convulsionada ahora por la decisión de los británicos de salirse de la misma, y que, bueno, Macri profundiza esos lazos en esta idea de atraer la, por ahora postergada, lluvia de dólares, mostrando a la Argentina como un país amigable para los mercados, ¿no? Sí. Merky friendly sería para atraer justamente esas inversiones. En Chile promovió la idea de que el Mercosur se una a la Alianza del Pacífico, Claro. esta organización de libre comercio que agrupa a Chile, Perú, México y Colombia. Y ahora en Europa, bueno, buscó que finalmente ese postergado acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur de libre comercio, que viene postergándose o trabajándose, como prefiera cada uno verlo, desde hace más de 10 años, finalmente se concrete. Pero claro, todo esto, digamos, más allá de las declaraciones amigables, de los elogios que ha recibido Macri por este giro que ha tomado la Argentina en cuanto a sus alineamientos internacionales, de parte de Merkel, de la canciller alemana, de parte de François Hollande, el presidente francés, de parte de las autoridades de la Unión Europea, todo esto, y bueno, de los países miembros de la Alianza del Pacífico, que saludaron también la decisión de Macri del acercamiento. Todo esto, en el plano de lo simbólico, muestra un país, sí, favorable a las inversiones, un país que busca Sí, con otro definitivamente eje, ¿no? el camino del el libre cambio mercado. en materia de relaciones internacionales ha llegado, Ha llegado, evidentemente. pero de ahí a concretarse esto, que efectivamente se dé una integración entre Mercosur y Alianza del Pacífico, que se dé el acuerdo con la Unión Europea, es muchísimo más complejo. De hecho, Sí. hoy la canciller alemana Merkel dijo que ella está a favor, pero va a ser muy difícil convencer a Francia de esto. ¿Por qué Francia no quiere, Vero? Porque Francia, al igual que toda Europa, pero sobre todo Francia, tiene una política muy ofensiva en la industrial, pero muy defensiva Claro, en agrícola. la materia agrícola, Claro. ¿no? Alimentaria. Y Argentina y el Mercosur es a la inversa. Nosotros tenemos una política muy ofensiva en materias primas. Claro. Somos claramente un país productor de alimentos y muy defensiva en la industrial, que, bueno, es Estamos gran siendo un déficit. poco menos defensivos ahora. Claro, en bueno, ahora industrial, estamos... ¿no? Sí, pero hasta ahí nomás, porque por eso te digo, hay que tomar con pinzas lo que es el aspecto simbólico, las declaraciones de Macri mostrándose como un presidente pro mercado, y lo que se da en la realidad Claro. es más difícil de desmontar. De hecho, hace 2 o 3 días, mientras Macri decía que íbamos a hacer un acuerdo de libre comercio con la Alianza del Pacífico, el Congreso argentino, con el aval del gobierno, votaba Sí, es mantener cierto. los subsidios a las automotrices. Claro. Entonces, eso es incompatible en principio con un acuerdo de libre comercio. Bueno, y con la Unión Europea pasa lo mismo, sí, todo muy lindo, somos bienvenidos, todos nos quieren. Ahora, los franceses no quieren saber nada de Claro. retirar los subsidios que ellos le dan a sus productores agrícolas, ¿no? Y en sin ese, con ese Imposible subsidio, colocar los productos es imposible argentinos. colocar los productos del Mercosur. Ajá. Entonces, se vuelve muy difícil armar un acuerdo, porque ¿cuál es el sentido de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea? Que nosotros podamos venderle materias primas. Si nosotros no podemos venderle materias primas, no tiene mayor sentido. O sea, sí, para ellos, que nos pueden vender productos industriales, Claro. nosotros es muy poco lo que podemos venderle, o casi nada, te diría, en materia industrial a la Unión Ahora, Europea. por ahora podemos decir entonces que hay avances en materia política, Claro. pero Bueno, un tanto me parece, débiles en lo económico. por supuesto uno no está en la cabeza del presidente. Me parece que lo que busca Macri es atraer inversiones con la retórica pro mercado por ahora. Decirle, miren, Argentina cambió, nosotros somos un país que le damos la bienvenida a los empresarios, vengan a invertir. Y en el interín, bueno, ir trabajando estos acuerdos que son muy complejos, requieren mucha negociación, mucha diplomacia, mucha paciencia y muchísimos expedientes también que no son fáciles de llenar y de completar por los requisitos que implican. Pero bueno, por ahí en el camino algún empresario dice, bueno, Argentina va para ese lado, vamos a invertir. No es fácil. Y es un mundo complicado Es también un mundo complejo. ¿no? Y a la par, bueno, está la política, ¿no? El tema Malvinas, ahora con la salida del Reino Unido de la Unión Europea,
ha quedado un poco desprotegida las Malvinas en el sentido del interés de los isleños, ¿no? De los Claro, Falklands. sí, no los está ocupando demasiado. Porque la Unión Europea como que ahora va a decir, bueno, nosotros no tenemos más nada que ver con esto. España, que tiene su propio pleito con Inglaterra por Gibraltar. Claro. Y hasta ahora no podía hacer causa común con Argentina, como la ha hecho en otras etapas de la historia, por su pertenencia común a la Unión Europea, ya ha puesto sobre la mesa nuevamente el reclamo a Inglaterra, porque ahora Inglaterra está fuera de la Unión Europea, y podría haber una convergencia ahí con Argentina. Ahora, de ¿y decir, qué pasa con Latinoamérica? bueno, en Latinoamérica... Con la Argentina en Latinoamérica. ¿En digo. el sentido de Malvinas? No, en el sentido de este nuevo armado. No, bueno, Argentina se está alejando de Venezuela. De hecho, ahí hay también un conflicto planteado con la asunción que tiene que tomar Venezuela de la presidencia pro tempore del Mercosur. Y Argentina, Paraguay ya han manifestado ciertos reparos, Paraguay más que Argentina, de que Venezuela ocupe esa presidencia. El argumento es que justamente hay que negociar el acuerdo con la Unión Europea y Venezuela está en contra. Claro. Pero bueno, por supuesto hay otros elementos más políticos directos que eso, que es la excusa de algún modo para postergar o no, veremos qué pasa, la asunción de Venezuela. Se aleja de Bolivia, se aleja del eje bolivariano, que con Cristina, si bien nunca formó parte formalmente del ALBA, que es la Unión Regional de los Países Bolivarianos, sí se acercó muchísimo el último tramo, o el gobierno de Cristina, sin Néstor Kirchner, se acercó mucho a esos países. Ahora vamos para el otro lado, vamos a la Alianza del Pacífico, vamos con un acompañamiento de Brasil, en principio, un Brasil que tiene un gobierno agarradito ahí. Sí, también complicado, en materia política muy de un difícil. hilo, porque Y económica es un gobierno también. interino con muchos problemas económicos y muchos problemas políticos, pero bueno, Macri dice que ha charlado con Brasil, este acercamiento a la Alianza del Pacífico. Nos mantenemos dentro de la región, pero con otros, mirando para el otro lado, digamos, mirando hacia el Pacífico. Pero ya te digo, todo esto es muy complejo. El mejor ejemplo es lo que pasó con Cristina. Teníamos una retórica desde el gobierno bolivariana, una retórica de acercamiento a los países del ALBA, hacia el chavismo. Nunca Argentina se insertó formalmente en el ALBA. Venezuela se insertó en el Mercosur con algunos reparos, todavía no está del todo insertado. Bolivia, que ha manifestado reiteradas veces, ha llenado papeles para insertarse, todavía no tiene formalmente la habilidad del ingreso al Mercosur. Ahora pasa algo similar, sí, queremos ir hacia el Pacífico, queremos ir hacia acuerdo de libre comercio. Ahora, del dicho al hecho, hay un largo trecho. Estas cuestiones son muy complejas. La diplomacia, por algo, la diplomacia representa lo que representa. Tiene un montón de ítems que cumplir. Y me parece que lo que hay por ahora es mucha política, mucho simbolismo, mucha carga simbólica puesta sobre Para eso. 5 meses de gestión de Macri, de acuerdo a su visión del mundo, le está yendo bien. No, es vino muy bueno. Obama. Sí, vino Obama, lo recibió Merkel, lo recibió Hollande, lo recibió Donald Tusk, que es el secretario general de la Unión Europea. Todos lo han llenado de elogios por el giro que ha tenido hacia ellos, por supuesto. No, claro, sí, de su visión. Pero bueno, lo concreto todavía no se ha concretado, valga la redundancia. Las inversiones, la lluvia de dólares no llegó y este modelo pro mercado al que aspira Macri, el que se votó en las últimas elecciones, necesita el incentivo de las inversiones, ¿no? Porque el Estado no va a estar tan presente como antes para manejar, para incentivar la economía. Lo que quiere Macri es que sea el mercado el que mueva la rueda económica. Bueno, si los inversores no llegan, no hay mercado posible. Hay otras preocupaciones serias, ¿no? Serias, muy graves. Siempre hay como que una mirada diferente cuando hay un atentado en Occidente y un atentado en Oriente. Yo tengo una mirada más indulgente sobre eso. De que hay vidas que valen más. Creo que tenemos una mirada más cercana, Yo por empatía, creo, claro, tal cual. Yo creo también. En Argentina, sobre todo, ¿no? La inmigración, nuestros abuelos eran muchos de ellos ¿Tenemos europeos. algún tipo de identificación más cercana con Europa por cuestiones lógicas, por cuestiones culturales? Creo que eso no nos vuelve ni mejores ni peores y creo que no tiene que ver con valorar menos o más una vida. Uno siente mucho más cerca siempre la falta, la muerte de alguien cercano, de un familiar obviamente, pero de un vecino, de alguien que vive en tu ciudad, en tu barrio, en tu país. Sí, hasta por turismo, en tu por región cuestiones. y en tu mundo cultural. Argentina forma parte de Occidente. Tal vez con el matiz que nos da ser latinoamericanos, por supuesto, pero formamos parte de Occidente.
Occidente tenemos una historia en común, una cultura en común, con desencuentros y encuentros, pero eso me parece que explica. Sin embargo, una vida no vale más que otra, y el ejército islámico que tanto terror genera en Occidente tiene una particular inclinación por dañar a sus más cercanos enemigos, entre comillas, que son la rama chiita del Islam, ¿no? Claro. Los musulmanes chiitas, ellos son sunitas, sería, trasladándola a grosso modo, cristianos protestantes y católicos, ¿no? Sí, que con un conflicto durante mucho muchos más... bueno, sí. pero en Occidente, en Europa, sí, es durante cierto. muchísimos años se enfrentaron de manera Encarnizada. sangrienta. Por suerte, hace muchos siglos que eso quedó atrás. Hoy inclusive hay acercamientos Sí. entre las iglesias promovidos por el Papa Francisco, Claro. ¿no? Entre las distintas iglesias cristianas. En el mundo musulmán no es así, y el ejército islámico, que es una versión fundamentalista de la rama sunita, ataca especialmente a los chiitas. Y ha tenido este fin de semana un atentado, la muestra más clara, el atentado en Bagdad, la capital de Irak, más de 200 muertos en un centro comercial, en una heladería. Uno piensa inmediatamente en niños, ¿no? Sí, Cuando claro. la heladería repleta porque terminaba el Ramadán, que es el ayuno que Hago hacen los un musulmanes. paréntesis, Sí. ¿no? A propósito de la cobertura de los medios. No sé si han notado que cuando los atentados son en Occidente, digo, Orlando, bueno, Sí. o ahora en Turquía, no se ve sangre, o sea, se cuida mucho que las imágenes que se transmiten no sean Sí. las de los muertos. Porque hay En este caso no. Bueno, porque hay un Estado que Sí. regula eso en Estados Totalmente. Unidos. Sí, se, sí, sí, hay se- mucha- se nota mucho que la difusión está Claro, restringida o controlada. En Irak directamente, casi te diría, no hay Estado. Claro. Es un Estado ausente. Las imágenes son muy fuertes. Que se nota en todo. El Estado ausente Sí. no está para cuidarlos sus vidas y no está para cuidar sus imágenes tampoco, ¿no? Esto es evidente. El Estado falta en lo concreto y Sí, falta en lo simbólico también. Las imágenes a mí me impactaron y uno dice, ¿por qué me impacta tanto? Bueno, Porque no se ven. Claro, porque- Paradójicamente, esto se da en el marco de un retroceso del Estado Islámico en Irak, que ha perdido varios bastiones, varias ciudades que había conquistado en su ofensiva anterior. Pero bueno, golpea de otro modo, golpea ahora con la manera más cruel que tiene de hacerlo, que es con atentados en puntos civiles, como esta heladería ahí en Bagdad, la capital de Irak, que le costó la vida a más de 200 personas. Hay un centenar también de heridos que podrían incrementar la cantidad de víctimas. Hubo otro atentado en Bangladesh, ahí al lado de la India. ajá. No está tan claro que haya sido el ejército islámico o algún grupo autónomo. Y, Vero, esto para cerrar, lo que más me impactó, la explicación que dio el gobierno de Bangladesh de por qué la emergencia de estos grupos fundamentalistas en Bangladesh, dice, está de moda, porque el perfil de los terroristas eran jóvenes, de familias adineradas, con altos niveles educativos también, universitarios, que por alguna razón compleja de que tiene el ser humano, ¿no? Se sintieron atraídos por el terrorismo islámico, por el fundamentalismo, al punto tal de ofrecer su vida en función de realizar este atentado, que le costó la vida a 6 de los 7 que participaron. Sí, pareciera que es la nueva forma que adquiere la guerra, ¿no? Es otro... Sí, claramente le va mucho mejor al ejército islámico en este formato que ocupando territorios, donde en una confrontación mano a mano con los ejércitos de cada país y la ayuda que reciben de Rusia o de Claro. Estados Unidos, bueno, tiene las de perder, ¿no? Bueno, esperemos que no se repitan. Sí. Difícil, Difícil. difícil.